¿Cómo están? Muy buenas tardes, mis queridos seguidores. Espero se encuentren de maravilla. El día de hoy vamos a hablar de otro tema importante como es el manejo de la información de los datos personales. Vamos a hablar de un tema relevante para todos. El día de hoy, sobre todo en estas áreas de expertise, que nos van a servir para conocer el tratamiento de esos datos personales, porque hoy está muy de boga el INAE, que ahorita en este momento se encuentra sin poder sesionar porque no están todos sus consejeros. Es decir, ellos no pueden realizar estas sesiones, aunque esto no impide a que pueden el INAE decretar algunas multas, algunas sanciones, pero no puede ordenar alguna autoridad como tal. Pero bueno, vamos a hablar de este tema que ahorita es muy importante. Voy a compartir una diapositiva a efecto de poder hablar de estos temas de relevancia dentro de la mercadotecnia legal aplicada a los entornos virtuales, como es el tema del día de hoy, manejo de datos personales utilizados en la mercadotecnia, porque cuántas personas, cuántos mercadólogos, cuánta gente no utiliza información sin saber que tiene una responsabilidad, que debe de cuidar esa información. Vamos a empezar, vamos a empezar. Bueno, como siempre, impartida por un servidor, el doctor Joaquín Espinosa. Vamos a ver cuál es ese marco normativo que conlleva toda la aplicación de el aviso de privacidad, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, el propio reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, el lineamiento del aviso de privacidad, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos personales en posesión de sujetos obligados, el propio Código de Comercio y el Código Civil. Vamos a observar que vamos a ir desentrañando desde lo básico. ¿Qué es un representante legal y mandato? Vamos a entender por mandato que este se debe de otorgar de cualquiera de las tres formas siguientes. La primera de ellas, pues, la más popular que ustedes conocen, que es mediante escritura pública. Es decir, el poder es ante notario, ¿sí? El poder aparece en el notario, aunque cabe señalar que puede constar también en la póliza. La póliza es la que emite el corredor público cuando es un acta constitutiva y ahí se otorgan en los estatutos sociales, en el acta constitutiva, poderes. Y ese también es válido, ¿sí? Bueno, dos, este también a veces lo conocen que es el escrito privado firmado por el otorgante, pero, y ojo, ratificado en cuanto a firma y contenido, ya sea ante notario o ante alguna autoridad administrativa o judicial cuando el mandato se otorgue para asuntos de su competencia. O tercero, también la muy famosa carta poder, que es ese escrito privado ante dos testigos sin ratificación de firma. La que ustedes incluso compran en papelería, que, bueno, también les he de decir, no confío mucho en esos machotes, en esos pues formatos de papelería. Ha habido muchos problemas, sobre todo un servidor cuando demanda o cuando le piden sus clientes pues la nulidad o le piden pues que ataque la veracidad de muchas cosas del contenido, desde un contrato que compran en papelería. Imagínense cómo alguien compra un contrato de compraventa en una papelería de $1, pues obviamente de esa forma va a ser. También un título de crédito de $1, pues va a faltar algunas formalidades y reglas generales que debe de contener conforme a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Lo mismo sucede con una carta poder, también ha sido superado. Pero bueno, incluso esa tan famosa carta poder, que es el tercer supuesto, ¿no? Bueno, vamos a observar estos elementos formales que ese poder debe de tener. Bueno, si es ante notario o cuándo debe de ser ante notario o ante este fedatario público. Bueno, vamos a ver que uno, cuando es general; dos, cuando el interés del negocio para el que se otorgue sea superior a 500 veces la UMA, la unidad de medida y actualización, conforme pues lo dicte cada año a año se publica su actualización en el Diario Oficial de la Federación y debemos de saber pues cuánto es la UMA para cada año. Y entonces cada año va teniendo pues diferente valor esa UMA. También, en virtud de que haya
de ejecutar el mandatario algún acto que conforme a la ley debe constar en instrumento público. Vamos a observar, bueno, de una vez quiero comentarles cuál es el valor de la UMA para este 2023 y bueno, ustedes estén pues bajo ese mismo contexto, ¿no? La UMA en el 2023 es de 103 pesos con 74 centavos. De manera mensual son 3,153 pesos con 70 centavos. De manera anual son 37,844 pesos con 40 centavos. El año pasado la UMA en el 2022 tenía un precio de 96.22. En el 2021 tenía un valor de 89.62. ¿Sí? Pero bueno, esto para pues fines didácticos y que ustedes sepan cuánto es ese valor, ¿no? Y que tendremos que multiplicar 500 veces por 103.74 para lo referente al inciso 2. Bueno, vamos a ver este poder mandato general o especial. Va a ser un mandato general, pues, cuando se otorgue, ojo, puede ser de 3 tipos. Vamos a observar, vamos a observar. El primero de ellos es poder general para pleitos y cobranzas, ¿sí? Es general para todos los pleitos y cobranzas, es decir, para cobrar o requerir de pago, pero también para cualquier juicio. Y bastará que se diga que se otorgue con esas facultades generales y las especiales que requieran, cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. O 2, en los poderes generales, ojo, para actos de administración. Aquí lo que se va a hacer es administrar bienes y bastará que se dé pues con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, un poder para pleitos y cobranzas puede ser, yo necesito contratar al abogado y el abogado, pues para poder representarme necesito un poder y ese poder es para pleitos y cobranzas y pueda demandar a Juanito o a la empresa fulanita, a Patito Feliz, para recuperar el dinero que me debe y pueda realizar esas cobranzas o pueda iniciar la acción correspondiente por la vía judicial. Ahora bien, un poder, por ejemplo, para pleitos y cobranzas es, por ejemplo, que él tenga facultad para firmar un contrato de arrendamiento, un contrato laboral, por ejemplo, puede ser que yo sea representante legal y con un poder para actos de administración puedo firmar los contratos laborales de todos los empleados de la plantilla. Supongamos en la empresa hay 5,000 empleados, bueno, puedo firmar y tengo facultades. O por ejemplo, para que a lo mejor yo pueda realizar los contratos de arrendamiento de la empresa, para que a lo mejor yo pueda realizar pues, trámites también ante la autoridad, etc. También vamos a ver los poderes generales, pero para actos de dominio. Y bastará con que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlo. Esto quiere decir, por ejemplo, a mí me otorgan un poder para actos de dominio para vender el local de Juan Pérez. Ok, me dice Juan Pérez, oye, necesito que vendas, yo me voy a ir de la ciudad y no voy a andar por aquí, pero tú puedes vender mi inmueble. Y yo le digo, sí, mi local sí, y me otorga un poder. Únicamente el poder me lo va a otorgar para ese inmueble. Puede ser que él tenga 100 inmuebles más, 50 inmuebles más, 5 inmuebles más, pero el poder nada más me lo está dando para ese general. O puede ser que me lo dé para todos sus inmuebles, porque a lo mejor él se dedica a comprar y vender inmuebles. Ah, ok, pues entonces está súper bien. Y no solo para eso, porque, ojo, no solo es para venderlo, también para comprar. Yo puedo comprar en nombre de él inmuebles también, pero necesito un poder para actos de administración. Digo, perdón, para actos de dominio, tanto para comprar como para vender. Es decir, yo le compro a mi cliente, porque tengo un poder, un inmueble y necesito un poder para actos de dominio. Yo vendo un inmueble de mi cliente y necesito un poder para actos de dominio. ¿Sí? Cuando se quisiera limitar en alguno de los 3 casos anteriores, que es los 3 poderes que acabo de decir, por ejemplo, para el primero era pleitos y cobranzas, el segundo es actos de administración y el tercero es actos de dominio. Bueno, bastará con que, pues, las facultades de los apoderados se consignen esas limitaciones y los poderes serán especiales, ya no generales. Los notarios deberán insertar en los poderes el artículo legal en lo referente a los testimonios de los poderes que otorgan. Es decir, deberán de señalar los artículos de los preceptos legales relativos a los poderes notariales. Vamos a ver en qué caso se necesita cláusula especial.
El representante legal va a requerir cláusula especial o poder cuando, ojo, se requiera desistir. Si supongamos ya hay un juicio y a lo mejor el cliente lo entabló, pero llegaron a lo mejor, vamos a, por fuera, no ante juzgado, a una negociación y puede ser que ya se tenga que desistir. Le digan, si te desistes, primero yo te pago, ¿ok? No es un convenio ante juzgado, porque si fuera ante juzgado se termina con el convenio. Aquí no. Entonces, o porque ya así conviene a sus intereses desistirse, ¿no? Entonces, para desistirse de la instancia, de la acción, pues necesitas un poder legal. Para transigir, es decir, para hacer convenios. En materia legal se llama que estás transando y no se refiere a robar o a defraudar, no. A transigir se refiere a transar, a llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, para transigir, para llegar a estos acuerdos, necesitas también poder o cláusula especial o este poder legal. También para comprometer en árbitros, es decir, si yo en mi contrato señalo que en caso de controversia no nos vamos a someter a los juzgados, sino a los arbitrajes correspondientes, bueno, sí se puede, pero tengo que tener dentro de mi poder una cláusula especial para comprometer en árbitros. También para absolver y articular posiciones. Esto es relativo a diferentes juicios. Por ejemplo, en los juicios ordinarios, en los juicios ejecutivos, donde hay una prueba que se llama prueba confesional, y en esa prueba confesional se formulan, se articulan, pues lo que se llaman posiciones. ¿Qué son las posiciones? No es otra cosa que un interrogatorio, que unas preguntas que hacen en el juicio, durante el proceso judicial, ¿sí? Entonces, tanto puedes realizar estas preguntas como puedes repreguntar, ¿sí? Entonces, a esto se refiere. Hacer cesiones de bienes siempre y cuando sea en beneficio del mandante. Es decir, se va a requerir este poder también con cláusula especial cuando se requiera cesión de bienes. Para recusar también. Hay veces que el juez es un amigo y entonces en ese supuesto, pues la contraparte dice, oye, ¿qué crees? Pues aquí no hay equidad, aquí no hay justicia porque el juez es tu amigo, es tu hermano, es tu primo, es tu tío, hay una relación y por lo tanto pues no va a haber justicia y equidad en este proceso. A eso se refiere recusar. Tú recusas y le dices, no, este juez no debe de conocer del asunto. Y necesitas poder con cláusula especial. También para recibir pagos. Si yo en nombre de otra persona recibo pago, lo puedo hacer, claro, nada más que debo de tener esta cláusula especial. Y los demás casos y actos en que expresamente lo señale la propia legislación vigente. Otro punto importante, ¿cuándo terminan, obviamente, las facultades del poder o las causas de terminación del poder? ¿Cuándo son? Bueno, el poder notarial va a terminar por, uno, revocación. Si yo revoco el poder que le di a Juan Pérez, pues ahí termina, sin duda alguna, esas facultades que tenían, se le revocan. Dos, por renuncia del mandatario, es decir, yo le di a Juan Pérez un poder, pero él me dice, no, ¿sabes qué? Yo ya no quiero saber de este asunto y mejor ahí nos vemos, ¿ok? Él renuncia al mandato. Tres, por muerte del mandante o del mandatario. Y esto, híjole, también quiero hacer un pequeño paréntesis porque es bien común que utilicen esto de forma ilegal. Yo le doy un poder a Juan Pérez, pero, ojo, uno, supuesto A, yo muero. Si yo muero, ya el poder ya termina, pierde vigencia. Es decir, si yo muero, aunque él tenga el poder, Juan Pérez, pues Juan Pérez no va a poder ejercitar ese poder. ¿Por qué? Porque yo ya morí, además de que todos mis bienes, ojo, ¿quién los va a administrar? Bueno, los va a administrar el albacea. Para eso tengo que tener una sucesión, ya sea testamentaria o intestamentaria. Pero si yo muero, pues se tiene que abrir la sucesión. Y obviamente, no se puede tener vigente ese poder porque yo ya morí, pues ya no me está representando. Dos, o inciso B, cuando muere Juan Pérez, que es el mandatario. Si el mandatario muere, también termina el poder. Yo le otorgué a Juan Pérez el poder y muere Juan Pérez, pues bueno, ahí termina también el poder. Por interdicción de uno del otro, es decir, del mandante o del mandatario. Si hay una interdicción es cuando, a pesar de que es mayor de edad, pues, ¿qué sucede? Es una de las excepciones a la capacidad de ejercicio. Solo va a tener capacidad de goce. ¿Por qué solo tiene de goce? Porque no va a poder ejercitar en nombre propio pues sus derechos y contraer obligaciones. Por lo tanto, ojo, aquí en este estado de interdicción es
una, pues, vamos a ponerlo así, de las susceptibilidades a tu personalidad para ejercer estos derechos. Y entonces, aquí, pues, no vas a poder ejercer en nombre propio tus derechos y obligaciones ni a través de otra persona, porque invalida el poder que diste, o la persona que le otorgaste el poder invalida esas facultades, ¿vale? El vencimiento del plazo. Puede ser que a lo mejor, vamos a suponer, ese poder se otorgó por 3 años, o por 5, o por 10, o por 15, o por 20 años. Hay algunas legislaciones, por ejemplo, en el Estado de México, donde dicen, si no señalan nada referente a la vigencia, el poder solo dura 3 años. Entonces, si no se dice nada sobre la vigencia, el poder solo dura 3 años. 3 años, pero en el Estado de México. Pero hay legislaciones que dicen 5, 10, dependiendo el Estado de la República. Hay 32 estados de la República, 32 códigos civiles de cada entidad federativa. Entonces, una vez que vence el plazo, ya sea que se haya señalado en el propio poder o porque la propia legislación así lo determine. Por conclusión del negocio para el que fue concedido. Es decir, si yo te otorgué un poder para actos de dominio, para vender el local, y ya se vendió el local, pues ya termina ahí el poder, ya no vas a tener más facultades porque ya vendiste el local y hasta ahí termina, obviamente, esas facultades que yo te otorgué. Por declaración de ausencia. Es decir, hubo una reforma a la legislación civil y ahora no basta, o bueno, ya no es necesario que muera la persona. Muchas veces pasaba que, pues como no moría, pues ¿qué sucedía? No se podía abrir la sucesión. Es decir, lo secuestraron, pero no tenemos un cuerpo para decir que murió. Y entonces la legislación tuvo que abrir un capítulo que se llama declaración de ausencia. Entonces ya pasaron más de 6 meses, esta persona no se encuentra, ya se reportó como extraviada, ya se demostró que fue secuestrada y al día de hoy no aparece, se pagó, no se pagó rescate, lo que sea, pero ya pasó un tiempo determinado, bueno, hay una declaración de ausencia. Ya sea del mandante o del mandatario, si hay una declaración de ausencia, pues hay una terminación del poder. Vamos ahora a empezar con los datos personales. Los datos personales son, ojo, cualquier información concerniente a una persona física, y esto lo quiero dejar bien claro, física, identificada e identificable. Porque, ojo aquí, la protección de los datos personales son solo para personas físicas, no así para personas jurídico-colectivas o también denominadas personas morales. Recuerden que no me gusta mucho ocupar el término persona moral porque por exclusión las personas físicas serían inmorales o amorales, ¿vale? Bueno, vamos a ver que mientras que los datos personales sensibles son, ¿qué son datos personales sensibles? Son aquellos datos que afecten la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para este. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como su origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas y preferencias sexuales. Y esto es muy importante que las empresas lo resguarden o las personas que tengan estos datos, porque bueno, lo que conserva aquí, obviamente estos datos personales y datos personales sensibles son de las personas físicas, sí, claro, pero las va a conservar ya sea si quien tiene estos datos es una empresa o otra persona física. Puede ser que un empresario sea una persona física y él tiene estos datos personales, ¿sí? Puede ser que yo como patrón tengo, vamos a suponer, contratado 5 personas o 3 personas que realizan un trabajo para mí. Yo soy persona física, sí, y soy empresario, sí, claro. O puede ser que constituye una sociedad mercantil, ya sea una sociedad anónima, una sociedad cooperativa, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, una sociedad, una sociedad en nombre colectivo, una sociedad en comandita simple, una sociedad en comandita por acciones, cualquier sociedad que guste ni mande, ¿vale? Y cualquiera de ellas también, pues, puede contratar personal o en su caso tiene a sus clientes y esos clientes son personas físicas o son prospectos de clientes. O supongamos, voy a dar un ejemplo con un trabajador, ¿no? Y resulta que esta persona, pues, tiene una enfermedad, vamos a suponer, SIDA. Y entonces no resguarda esta información y la divulgan, pues obviamente le va a crear o acarrear, pues, aspectos de discriminación, aspectos que pues van a considerarse sensibles y que afectarán a su esfera más íntima. Entonces, o a lo mejor él tiene una afiliación política o sindical y si se sabe, pues
esto no le va a convenir, o una preferencia sexual, o alguna creencia religiosa, a lo mejor es menos, a lo mejor testigo de Jehová, o cristiano, o católico, y entonces esa empresa o en esa entidad federativa o en esa ciudad o en ese estado, pues no ven bien a esa religión, ¿no? Entonces debe de resguardar esos datos. También vamos a ver quién es el titular, que va a ser la persona física a quien corresponden los datos personales. El manejo o tratamiento. ¿Qué significa esto? Pues la obtención, uso, divulgación o almacenamiento de los datos personales por cualquier medio, ya sea el uso que abarca cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transformación o disposición de los datos personales. ¿Sí? Aquí esto es muy importante porque, por ejemplo, en el manejo y tratamiento de los datos personales, pues es muy importante que las personas que resguardan esa información, ya sea una persona física o una persona jurídico-colectiva, debe de dar un buen tratamiento y manejo de la información a efecto de que no sufra ciberataques, si es que lo tienen medios electrónicos, que no sufra robo de información, que no sufra ninguno de estos puntos, incluso espionaje. ¿Para qué? Para que resguarde bien esta información, ¿sale? Mientras que la transferencia de datos quiere decir toda comunicación de datos que realiza persona distinta del responsable o encargado del tratamiento. Aquí puede pasar que a lo mejor yo soy la empresa A, pero pues me maquila la información la empresa B, o la empresa C es mi socia, o yo soy accionista dentro de ella, o es mi holding, y pues requiere tener también esa información. Compartimos, transferimos datos, sí, pero en el aviso de privacidad debe de constar que vas a transferir esos datos, para qué se van a utilizar y todo eso. Entonces, es muy importante, sí, dar cuenta que es esa transferencia de datos. El encargado es la persona física o jurídica que sola o conjuntamente con otras trate datos personales por cuenta del responsable. Aquí está encargado, pues va a realizar este tratamiento de los datos personales. Puede ser interno o externo, pero va a ser este encargado. El responsable es la persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de los datos personales. El responsable puede ser otra persona, supongamos, Patito Feliz SADCB es la responsable, pero él le da a Juan Pérez o a la empresa B, que es el encargado, ese tratamiento para que vaya resguardando. Vamos a observar también el consentimiento. El consentimiento, ojo, ojo, es la manifestación de la voluntad del titular de los datos mediante la cual se efectúa el tratamiento de los mismos. Esto es muy importante porque muchas veces, sobre todo en los datos sensibles, se requiere el consentimiento expreso. Cuando se tienen datos sensibles, se requiere el consentimiento expreso. En algunos otros casos se puede entender el consentimiento tácito, ¿sí? No hay ningún problema, pero sobre todo en los sensibles sí se requiere este consentimiento expreso. Bueno, vamos a observar ¿qué es ese aviso de privacidad? ¿Qué es el aviso de privacidad? Va a ser el documento físico o electrónico o en cualquier otro formato generado por el responsable que es puesto a disposición del titular previo al tratamiento de sus datos. Es decir, este documento, ya sea físico o electrónico, previamente a que recabe los datos, previamente debe de exhibir ese documento. Es decir, si yo soy una financiera y voy a otorgar un crédito, antes de que llene la solicitud de crédito, antes de que llene la hoja de crédito, bueno, antes de cualquier cosa le tengo que dar el aviso de privacidad, antes de cualquier cosa. Si es por internet y soy una empresa y antes de recabar los datos, ese documento se lo debo dar electrónicamente, lo tiene que ver, ¿sí? Lo tiene que ver. Y es por eso que ahí hay veces que es un consentimiento tácito. ¿Por qué? Porque dice allí, no te deja avanzar a la siguiente ventana, a la siguiente casilla, si tú no le das. Que leí el aviso de privacidad y le pones palomita. Si no le das palomita, no te deja avanzar. Simplemente no te deja avanzar. Y ahí mismo dice, abajito, que es el aviso de privacidad, y le puedes dar clic al aviso de privacidad, lo puedes ver en una pantalla emergente, te va a salir, o en un PDF, etc. Entonces, ya sea ese documento físico o electrónico, o por cualquier otro formato, pero que genere el responsable, ¿sí? A fin de que el titular de los datos, pues, tenga conocimiento para qué van a ser tratados
pues sus datos personales, ¿sí? Previo a que se recaben o que previo a que se dé el tratamiento, previo. Esto lo quiero dejar muy, muy claro. No es, ya te recabé los datos y después te doy el aviso de privacidad. No, así no funciona. Es, primero te doy el aviso de privacidad, ya te lo di, ahora sí ya te empiezo a recabar los datos. Si se requiere el consentimiento, bueno, entonces en algunos supuestos vamos a ver que se requiere un consentimiento expreso. Bueno, entonces fírmame de que estás consintiendo que te di uno el aviso de privacidad y que estás consintiendo que te recabe datos y que estás de acuerdo con el aviso de privacidad. Entonces hay ese consentimiento, ¿vale? Bueno, vamos a ver que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares es de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana y tiene por objeto la protección de los datos personales en posesión de los particulares con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. Entonces, vamos a observar que la ley que regula, ahora sí que las reglas del juego es, para los particulares sobre todo, es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, ¿sí? Y esto es muy importante porque, como ya vimos, es de orden público esta ley y de observancia general. Vamos a ver, manejo de la información. Vamos a observar que este manejo de información son sujetos regulados por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y que las personas físicas o morales de carácter privado que lleven a cabo el tratamiento de datos personales, con excepción de, ojo, quienes no se ciñen a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, son solo dos figuras, dos instituciones. ¿Quiénes son? La SIC. ¿Quién es la SIC? Las sociedades de información crediticia en los supuestos de la ley para regular las sociedades de información crediticia y demás disposiciones aplicables. Es decir, en pocas palabras, el buró de crédito. Este es el buró de crédito o círculo de crédito. En México solo existen dos SIC, dos sociedades de información crediticia en México. Hoy en día, en 2023, todavía hasta el día de hoy, junio del 2023, solo existen dos empresas de o dos sociedades de información crediticia, que es Buró de Crédito y Círculo de Crédito. Párale de contar, no hay más. Todavía no hay más. Posiblemente el año que venga haya más, pero bueno, hoy en día solo hay dos. Supuesto dos. Las personas que lleven a cabo la recolección y almacenamiento de datos personales que sean para uso exclusivo personal y sin fines de divulgación o utilización comercial, ¿sí? Muchas veces pasa que pues no se va a utilizar para fines lucrativos o para fines de divulgación o de comercialización, ¿no? Y a lo mejor es una institución como el INEGI, a lo mejor es una institución como una institución de asistencia privada o a lo mejor alguna otro tipo de identidad que no va a divulgar nada, absolutamente nada, ¿no? Principios de protección de datos personales. Los responsables en el tratamiento de datos personales deberán de observar los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad. Fíjense que por ahí tengo un video que habla de los principios. Entonces, por ahí búsquelo en mi canal de YouTube. Tengo unos videos que hablan de los principios rectores. Pero bueno, vamos a continuar. Los datos personales deberán recabarse y tratarse de manera lícita conforme a las disposiciones establecidas por la legislación vigente y demás normativas aplicables. ¿Esto qué quiere decir? Que sí, puedo recabar datos, pero conforme a los lineamientos de la ley. ¿Puedo tratar los datos? Claro, puedo hacer el tratamiento de los datos siempre y cuando me apegue al marco normativo, porque de lo contrario voy a ser susceptible de sanción. La obtención de los datos personales no debe hacerse a través de medios engañosos o fraudulentos. Esto quiero dejarlo claro porque yo no puedo decirle a la persona física, oye, te voy a recabar los datos y resulta que los voy a utilizar para otorgarte un crédito. Y resulta que no los ocupo para eso, los voy a ocupar para fines de mercadología, para fines de publicidad, de mercadotecnia, y yo engañé a este prospecto de cliente, ¿no? Entonces, no fue para eso. Entonces, hay que ser, pues, muy fidedignos, muy veraces, muy correctos y propios en el manejo de esa información porque no se debe de engañar y hacer uso fraudulento de esa información, ¿sí? De los datos personales o de cómo obtenerlos. En todo tratamiento de datos personales se presume que existe la expectativa razonable de privacidad.
entendida como la confianza que deposita cualquier persona en otra respecto de los datos personales proporcionados entre ellos y que serán tratados conforme a lo acordado por las partes en los términos establecidos en la propia legislación vigente. Todo tratamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento de su titular, salvo las excepciones legales. Vamos a observar que aquí el consentimiento será expreso, ojo, cuando la voluntad se manifieste, de forma verbal, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología o por signos inequívocos. Y se entenderá que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos cuando hubiese puesto a su disposición el aviso de privacidad y no manifieste su oposición. Los datos financieros patrimoniales requerirán el consentimiento expreso de su titular, salvo las excepciones legales. Es decir, si yo te pido, pásame tus estados de cuenta, tus estados financieros, tu información bancaria, pues todo este tipo de información, bueno, es información que requiere un consentimiento expreso, porque es sensible esta información. El consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento sin que se le atribuya efectos retroactivos. Para revocar el consentimiento, el responsable deberá, en el aviso de privacidad, establecer los mecanismos y procedimientos para ello. Esto quiere decir, fíjense que en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares nos habla del derecho ARCO. ¿Qué es este derecho ARCO? El derecho al acceso, a la rectificación, a la cancelación y a la oposición. Y entonces, nosotros podemos revocar, por eso es arco de revocación, podemos revocar ese consentimiento, ¿sí? Solo que la ley nos dice esos supuestos, ¿sí? Y en el aviso de privacidad debe señalar, pues, los supuestos y los mecanismos y procedimientos para hacer valer esto. Tratándose de datos personales sensibles, el responsable deberá de obtener el consentimiento expreso y por escrito del titular para su tratamiento a través de su firma autógrafa o firma electrónica o cualquier otro mecanismo de autentificación que al efecto se establezca. Recuerden que la firma electrónica no es escanear, no es firmar el documento y luego escanearlo, no es escanear solo tu firma y pegarla, no es poner tu firma con un software de PDF o de Adobe o cualquier otro similar. No, eso no es firma electrónica. Recuerden que ya tenemos otro video que hablé de este tema de firma electrónica y debe de cumplir con la NOM, con la norma oficial mexicana, con lo señalado también incluso en el Código de Comercio, donde está encriptada en esa firma electrónica tu nombre completo, tu CURP, tu firma autógrafa, tu iris, datos biométricos importantes, tus huellas dactilares incluso. Entonces, hay mucha información encriptada. Entonces, no es, ojo, lo que a veces la gente coloquialmente cree. Entonces, para este tratamiento de los datos personales sensibles, pues sí se requiere el consentimiento expreso de el titular, ¿sale? No podrán crearse bases de datos que contengan datos personales sensibles sin que se justifique la creación de las mismas para las finalidades legítimas, concretas y acordes con las actividades o fines explícitos que persigue el sujeto regular, ¿sí? Vamos a observar que en este sentido vamos a tener medios de recolección en donde el responsable va a procurar que los datos personales contenidos en la base de datos sean pertinentes, correctos, actualizados para los fines para los cuales fueron recabados. Yo tengo como empresa a lo mejor esa información, esos medios ya recolectados en mi base de datos a fin de, ojo, tenerlos de manera correcta y actualizada. ¿Por qué? Para brindarte un buen servicio, porque a lo mejor vamos a inventar una empresa que se dedica a vender celulares. O, por ejemplo, Telcel, AT&T, estas empresas o compañías celulares, bueno, tienen que tener sus datos actualizados para brindar un buen servicio. Si hay algo que no esté bien, pues tú puedes hacer valer el derecho ARCO de acceso para después poder realizar la rectificación o corrección de esos datos, ¿sí? Cuando los datos de carácter personal hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de las finalidades previstas por el aviso de privacidad y las disposiciones legales aplicables deberán ser cancelados. Aquí, en este caso, el responsable, una vez que terminen las finalidades y, ojo, las finalidades del aviso de privacidad y conforme a las disposiciones legales aplicables, pues serán canceladas. Nada más que quiero aclarar,
muchas veces no los pueden cancelar de manera automática o una vez que ya no utilicen los datos personales, porque hay otra legislación o dentro de la propia Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y conforme a la legislación civil y mercantil, pues ellos tienen obligación de resguardar esa información. ¿Por qué? Porque tienen un contrato. Supongo muchas veces si tienes un contrato, sí, deriva del contrato y yo tengo que resguardar esa información 5 años por lo menos. Entonces, no la pueden cancelar tan rápido. Determinación de los fines de la información. Vamos a observar aquí que el responsable de la base de datos estará obligado a eliminar la información relativa al cumplimiento de obligaciones contractuales una vez que transcurre un plazo de 72 meses, contados a partir de la fecha calendario en que se presente el mencionado incumplimiento, ¿sí? Vamos a observar también que el tratamiento de datos personales deberá limitarse al cumplimiento de las finalidades previstas en el aviso de privacidad. Si el responsable pretende tratar los datos para un fin distinto que no resulte compatible o análogo a los fines establecidos en el aviso de privacidad, se requerirá obtener nuevamente el consentimiento del titular. Si yo dije en el aviso de privacidad que iba a recabar tu información para darte un plan de telefonía celular y resulta que te estoy enviando publicidad de colegios particulares, bueno, nada tiene que ver uno con la otra, la gimnasia con la magnesia, no es ni compatible, análogo u homólogo el fin utilizado, entonces es distinto. Por lo tanto, antes de que empiecen a usar esa información para otra cosa, te tiene que solicitar o tiene que recabar un nuevo aviso de privacidad con la ampliación de ese tratamiento, ¿no? Y para qué va a ocupar esos datos personales, es decir, esas finalidades, ¿sí? Porque de lo contrario incurrirá en una sanción. Fines de la información. El responsable tendrá la obligación de informar a los titulares de los datos la información que se recaba de ellos y con qué fines a través del aviso de privacidad. Cuando los datos no hayan sido obtenidos directamente del titular, el responsable deberá darle a conocer el cambio en el aviso de privacidad, a excepción de que el tratamiento sea con fines históricos, estadísticos o científicos. Cuando resulte imposible dar a conocer el aviso de privacidad al titular o exigir o que se exija esfuerzos, desproporcionados en consideración al número de titulares o la antigüedad de los datos, previa autorización, el responsable podrá instrumentar medidas compensatorias en términos de la ley, así como del reglamento correspondiente. Puede pasar que yo tengo una gran cantidad de clientes y en su momento le di un aviso de privacidad, pero puede ser que ya lo cambie mi aviso de privacidad, pues tendré que notificarles, pero pues eso va a generar un esfuerzo pues desproporcional, muy caro, y entonces lo que hago es solicitar medidas compensatorias que la ley me va a permitir y acudo ante la autoridad y puede ser que el INAI me permita una medida compensatoria que puede ser a través de una publicación en periódico para que le diga a todos mis clientes que actualice mi aviso de privacidad. O puede ser que yo sí le puedo avisar a mis nuevos clientes de 5 años para acá porque tengo sus correos electrónicos, tengo su número de teléfono, tengo una gran base de datos, pero los clientes de hace 10 años desafortunadamente no recabé esa información y voy a seguir resguardándola y entonces ahí es donde ocupo con los viejos clientes o con los antiguos, pues esas medidas compensatorias, ¿sí? Puede ser para algunos, puede ser para todos, dependiendo, ¿no? Dependiendo. Flujo de datos personales. El tratamiento de los datos personales será el que resulte necesario, adecuado y relevante en relación con las finalidades previstas en el aviso de privacidad, en particular para datos personales sensibles. El responsable deberá realizar esfuerzos razonables para limitar el periodo de tratamiento de los mismos a efecto de que sea el mínimo indispensable. ¿Cuántas veces no hemos visto? Y esto es importante, ¿no? Porque son datos sensibles, pero también es secreto bancario. Por ejemplo, cuando tú vas a un banco y tú proporcionas toda tu información y resulta que un ejecutivo del banco, porque lo he visto, da información a diestra y siniestra al amigo, al pariente, a la esposa. No, espérame, yo no le puedo dar esa información a la esposa, aunque es su esposa, al hijo o al papá. No, 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 no. A ver, esa información solo es al titular. Y resulta que luego dan esa información a otros. Y luego he visto peor, algunos ejecutivos de bancos donde dan la información a terceras personas que ni siquiera tienen relación, pero que dan una lana y luego dicen, apóyame porque lo quiero embargar. Oye, quiero ver cuánto dinero tiene para secuestrarlo. O sea, no,
Eso no puede suceder, ¿sí? Eso no puede suceder. Y si sucede, independientemente que están violando el secreto bancario, también estarían violando los datos personales, ¿vale? El responsable velará por el cumplimiento de los principios de protección de datos personales establecidos en la ley, debiendo adoptar las medidas necesarias para su aplicación. Lo anterior aplicará aun y cuando estos datos fueren tratados por un tercero a solicitud del responsable. El responsable deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para garantizar que el aviso de privacidad dado a conocer al titular sea respetando en todo momento por él o por terceros con los que guarde alguna relación jurídica. Puede ser que ese responsable, ojo, pues él no sabe manejar o tratar esa información y subcontrata el servicio. ¿Se vale? Claro, pero en el aviso de privacidad yo debo de señalar que voy a tener un encargado externo y que él va a tener ese flujo de información, ese flujo de los datos personales. Y entonces ahí le di a conocer a las personas en el aviso de privacidad, porque de lo contrario, pues incurrirían en una falta y en una sanción. Por eso es muy importante, si el responsable va a transmitir ese flujo de información con terceras personas, se deberá de señalar en el aviso de privacidad con qué terceras personas y qué relación guarda esa relación jurídica entre ellos, ¿vale? También medidas de seguridad a los datos. Todo responsable que lleve a cabo tratamiento de datos personales deberá de establecer y mantener medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan proteger los datos personales contra daños, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. Los responsables no adoptarán medidas de seguridad menores a aquellas que mantengan para el manejo de su información. Es decir, para el tratamiento de los datos personales y las medidas de seguridad, pues la mínima que deben de tener es para el manejo de su propia información que ellos tienen, como sus estados de cuenta, como sus declaraciones anuales, como todos los contratos. Bueno, lo mínimo que se pide es esa mínima seguridad, esas mínimas medidas de guarda, custodia, de conservación de esa información. Lo mínimo, lo mínimo. Asimismo, se tomará en cuenta el riesgo existente, las posibles consecuencias para los titulares, la sensibilidad de los datos y el desarrollo tecnológico. Vamos a observar que las vulneraciones de seguridad ocurridas en cualquier fase del tratamiento que afecten de forma significativa los derechos patrimoniales o morales de los titulares serán informadas de manera inmediata por el responsable al titular, a fin de que este último pueda tomar las medidas correspondientes en la defensa de esos derechos. El responsable o terceros que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos personales deberán guardar confidencialidad respecto de estos, obligación que subsistirá aún después de finalizadas sus relaciones con el titular o en su caso con el responsable. Esto es muy importante. Yo con muchas empresas me ha tocado donde, por ejemplo, el responsable te recaba a ti y a otros 50 la información. Muy bien, te da el aviso de privacidad, muy bien. Bueno, yo debo de tener con mi empleado o con mis empleados un convenio de confidencialidad. ¿Para qué? Para que resguarden esa información como secrecía. Ahora bien, si yo voy a tratar o transferir esa información a un tercero o a dar ese flujo de información de datos personales a un tercero, ya sea porque pues va también a realizar ese tratamiento, lo estoy subcontratando o lo requiero como pues para realizar mi trabajo como un proveedor, pero es necesario que él tenga esa base de datos. Bueno, ojo, yo debo de firmar también un convenio de confidencialidad con ese tercero, con ese proveedor, porque, ojo, él debe de estar enterado de que él tiene el resguardo de esos datos también y que él debe de protegerlos, resguardarlos y custodiarlos y no debe de divulgarlos. Y entonces, ojo, yo tengo tanto mi convenio de confidencialidad con mis empleados como con terceros y proveedores. ¿A efecto de qué? De que ese flujo de información, esa revelación de información, esa transferencia de información pueda llevarse a cabo, sí, pero con la normativa vigente y que ellos estén obligados a resguardarla y a protegerla. ¿Vale? Transferencia de datos. Cuando el responsable pretenda transferir los datos personales a terceras personas nacionales o extranjeras, distintos del encargado deberán de comunicar a estos el aviso de privacidad y las finalidades a las que el titular sujeto, perdón, a las que el titular sujetó su tratamiento. Ya ven, me comí un acento.
el titular sujetó su tratamiento. Y esto es muy importante porque muchas veces se transfieren los datos, ojo, y no al encargado, no al encargado. Puede ser que el encargado no tiene nada que ver, el encargado de los datos personales. Una cosa ya vimos anteriormente en las definiciones, quién es el responsable, pero también quién es el encargado. No es ni el responsable ni el encargado, sino es una tercera persona. Puede ser sí, porque a lo mejor necesito con un proveedor, a lo mejor puedes realizar, vamos a suponer, una infraestructura o me está creando un software y requiere esa base de datos para tener, yo actualizado en el día a día. Pero, pues, no es ni el encargado y no es el responsable. Entonces, sí se pueden transferir, claro, o a lo mejor a lo mejor soy estafeta, ¿no? O soy DHL y requiero compartir esa información con subcontrato, estoy inventando, subcontrato a algunos transportistas para, pues, vamos a suponer, para enviar mercancías foráneas, ¿no? O para estos servicios de transporte foráneos. Entonces, en la localidad lo hago a través de mis camionetas y mis camiones, pero ya muy foráneos, pues, contrato otras. Estoy transfiriendo datos, estoy dando el nombre de esa persona a la cual se le va a mandar, su dirección, su RFC, datos personales. Entonces, ¿sí se puede hacer? Sí, claro. Nada más que, ojo, estos tratamientos deben de cumplir con la legislación vigente cuando se realice esta transferencia de datos. El tratamiento de los datos se hará conforme a lo convenido en el aviso de privacidad, el cual contendrá una cláusula en la que se indique si el titular acepta o no la transferencia de sus datos. Esto es muy importante. En el aviso de privacidad debe de venir una casilla donde, ojo, ese titular de los datos personales al que se le está recabando su consentimiento también consienta si acepta la transferencia o no acepta la transferencia de esos datos personales, ¿sí? De igual manera, el tercero receptor asumirá las mismas obligaciones que correspondan al responsable que transfirió los datos. Y es aquí por eso que a ese tercero debemos de, como ya los mencionaba, pues tener un contrato de confidencialidad para que ese tercero, a quien se le va a transferir los datos, resguarde de forma correcta esos datos de información, porque hoy vemos que desafortunadamente algunas empresas no firman o no elaboran contratos o convenios de confidencialidad, no elaboran convenios de secrecía, no elaboran nada para resguardar esto y transfieren a diestra y siniestra a terceras personas y esas terceras personas, desafortunadamente, pues venden esa base de datos o esas bases de datos en el mercado negro. Y eso no es bueno. ¿Cuántas veces no hemos visto en Internet que venden la base de datos de Telcel, de AT&T, de Movistar, venden las bases de datos del INE, de bla, 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 de cualquier dependencia pública, privada, no importa, pero venden bases de datos. Entonces, eso no debe, en teoría no debería de suceder. Esto sucede porque al que se le transfieren los datos no se celebra un convenio de confidencialidad. Bueno, vamos a continuar con esta transferencia de datos, ya sean nacionales o internacionales, que podrá llevarse a cabo, que podrán llevarse a cabo sin el consentimiento del titular cuando se dé alguno de los siguientes supuestos. Uno, cuando la transferencia esté prevista en una ley o tratado internacional de los que México sea parte. En ese supuesto no requiere el consentimiento del titular, ¿sí? Ahí sí no va la casilla. Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios, ¿sí? Por ejemplo, ahora que vimos con la pandemia, pues hubo cierta transferencia de datos de manera urgente para diagnósticos médicos, perdón, prestación de servicios de asistencia sanitaria, etc. Tres, cuando la transferencia sea efectuada a sociedades controladoras, subsidiarias o afiliadas bajo el control común del responsable o una sociedad matriz o a cualquier sociedad del mismo grupo del responsable que opere bajo los mismos procedimientos y políticas internas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, Televisa tiene, el Grupo Televisa tiene pues 50 empresas. Toda la información que recabe una de las empresas la va a tener las otras 50. O TV Azteca. TV Azteca tiene también 50 empresas subsidiarias, una empresa matriz, subsidiarias, afiliadas, controladas, controladoras, bla, bla, bla. Entonces, todas se van a pasar la información y esto es normal porque todas son accionistas entre ellas. Es decir, la empresa A es accionista de la empresa B y de la empresa C y así. Entonces, todas son socias y por lo tanto también se transfieren porque el fin es común y se va a perseguir el mismo fin, ¿sí? Ahí en ese supuesto.
Bueno, cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar el interés del titular por el responsable y un tercero. Cuando hay un contrato. Cuando la transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés público o para la procuración o administración de justicia. ¿Vale? También, cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial. ¿Sí? Resulta que hay un litigio y en ese juicio, pues, se va a determinar ese reconocimiento. Y cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre el responsable y el titular, ¿sí? Muchas veces puede pasar que se determina que se mantenga con esa transferencia de datos o el cumplimiento de esa transferencia de datos por la relación que existe, porque de no o de infringirla o de cesar, pues va a causar más daños, no solo a él, sino a muchos otros usuarios. Vamos a ver rápidamente derecho A. Vamos a hablar del derecho A. Cualquier titular o en su caso representante legal podrá ejercer los derechos. Ojo, ¿qué significa derecho a arco? A, la A de arco de acceso, la R de arco rectificación, la C de arco de cancelación y la O de arco de oposición. Entonces, es ese ejercicio de acceso, rectificación, cancelación y oposición, ¿sí? El ejercicio de cualquiera de ellos no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro. Los datos personales deben ser resguardados de tal manera que permitan el ejercicio sin dilación de estos derechos. Me ha pasado empresas donde algunas veces contratan el servicio de un servidor para hacerles el aviso de privacidad y les hago, por ejemplo, lo normal es que una empresa tenga por lo menos 10 avisos de privacidad, ¿no? Entonces, el aviso de privacidad, por ejemplo, para el prospecto de cliente, para el cliente, para el proveedor, para el prospecto o candidato de alguna vacante, para el trabajador, y así. Entonces requieren varios avisos de privacidad. Vale. Pero, ojo, lo que a veces no quieren gastar u omiten es, pues, en lo referente a la solicitud de derecho a arco o al manual o la política, pues, de privacidad. Porque también debe de tener su solicitud de derecho a arco. Y eso es muy indispensable para cualquier empresario, porque él recaba información y si algún cliente o un empleado o un prospecto de cliente o alguna persona que solicita una vacante de empleo, pues puede solicitar hacer valer su derecho a arco, ¿no? ¿Por qué? Porque el candidato de alguna vacante pues ya dejó su currículum, ahí viene su nombre, su edad, su curso, RFC, su domicilio, vienen datos que él está recabando. Y entonces él puede decir, no, yo me opongo a que sigas teniendo estos datos o solicito la cancelación, etc. Entonces, ¿es válido? Sí, pero esta empresa debe de tener su solicitud de derecho a arco. Esto es muy, muy importante y me ha pasado en empresas donde no tienen su solicitud de derecho a arco. Esto debe de existir en las empresas, ¿sí? Todos los todos los responsables deben de tener esa solicitud de derecho a arco. Esto es muy importante. Los titulares tienen derecho a acceso a sus datos personales que obren en poder de los responsables, así como conocer el aviso de privacidad al que está sujeto el tratamiento. El titular de los datos tendrá derecho a la rectificación cuando sean inexactos o incompletos. Es decir, yo puedo pedir a la empresa a Patito Feliz S.A., que me dé su solicitud de arco porque quiero tener acceso a mi información. Quiero ver cómo tiene mi información esa empresa. A ver, vamos a ver, mi nombre está bien. No, ¿qué crees? Mi nombre no está bien. Mi CURP, no, no está bien. Oye, mi RFC tampoco está bien. Oye, que conforme a la constancia de situación fiscal que hoy tenemos día a día, no, aquí está mal. Además, ¿qué crees? Ya la actualicé mi constancia, nada más que quería ver antes quería tener acceso, por eso es arco, la A es de acceso. Quiero tener acceso a esos datos para ver, en su caso, para la R de arco de rectificar. Entonces, si ya veo que son inexactos o incompletos, pues los rectifico, ¿sí? El titular tendrá en todo momento el derecho de cancelar sus datos personales. También puede solicitar su cancelación. Aunque, ojo, para el derecho a arco, en cuanto a la cancelación de datos personales, pues dará lugar a un periodo de bloqueo. Bloqueo. Oigan esa palabra clave. Tras el cual se procederá a la supresión del dato
y el responsable podrá conservarlos exclusivamente para efecto de las responsabilidades nacidas del tratamiento. El periodo de bloqueo pues será equivalente al plazo de prescripción de las acciones derivadas de la relación jurídica que funda el tratamiento en los términos de la ley aplicable. Esto quiere decir, ojo, existe en la legislación vigente en cada uno de los códigos un periodo de prescripción, un término o un plazo de prescripción. Puede ser desde 1 año, puede ser 3 años, 5 años o 10 años, dependiendo la relación que se tuvo, la relación jurídica, y entonces en ese supuesto la misma suerte corre ese bloqueo para la cancelación de los datos, ¿sí? Si esa relación, vamos a suponer, prescribe los 3 años, bueno, el bloqueo durará esos 3 años. Si la prescripción para esa relación jurídica dura 1 año, bueno, el bloqueo solo durará 1 año. Si son 5 años, pues el bloqueo durará 5 años. Una vez cancelado el dato, se dará aviso a su titular, ya que esta empresa, ya que este responsable ya canceló los datos, el responsable deberá de dar aviso al titular de que ya fueron cancelados sus datos. Cuando los datos personales hubiesen sido transmitidos con anterioridad a la fecha de rectificación o cancelación y sigan siendo tratados por terceros, el responsable deberá de hacer de su conocimiento dicha solicitud de rectificación o cancelación para que proceda a efectuarla también. Es decir, también surtirá efectos con los terceros con los cuales está transmitiendo esos datos, ¿sí? Vamos a observar también que el responsable no está obligado a cancelar los datos personales cuando, ojo, y aquí viene lo bueno, ahora sí que la cerecita en el pastel, el arroz, digo, el frijolito en el arroz, ahí va, donde el responsable no estará obligado a cancelar los datos cuando uno se refiere a las partes de un contrato privado, social o administrativo y sean necesarios para su desarrollo y cumplimiento. Es decir, en cualquier relación contractual, cuando hayas firmado un contrato, aunque tú hoy quieras cancelar, vamos a suponer, hoy firmaste el contrato y al año siguiente quieres cancelar tus datos personales, no vas a poder hacerlo porque sigue vigente el contrato. O tenemos que esperar la terminación de ese contrato o que hayan pasado un cierto plazo que hablábamos de las prescripciones de los contratos. Entonces, no se va a poder cancelar porque hay una relación contractual, ya sea privada, social, administrativa, etc. O dos, deban ser tratados por disposición legal. Cuando la ley determine que no se pueden cancelar los datos porque se requiere tener esa base de datos, se requiere resguardar esa información, bueno, entonces la ley va a determinar. Entonces, no se podrán cancelar, ¿sí? 3. Obstaculice actuaciones judiciales o administrativas vinculadas a obligaciones fiscales, la investigación y persecución de delitos o la actualización de sanciones administrativas. No se va a poder cancelar porque o no estará obligado a cancelarlos cuando hay estas actuaciones judiciales o administrativas o fiscales o penales, ¿sí? En cuanto a la persecución de los delitos. 4. Sean necesarios para la protección de los intereses jurídicamente tutelados del titular, ¿sí? A lo mejor es un menor de edad y pues no se pueden cancelar esos datos porque se requieren para un proceso o se requieren para un trámite de ese titular que es menor de edad. Sean necesarios para realizar una acción en función del interés público, esto derivado de ese interés meramente público. Sean necesarios para cumplir con una obligación legalmente adquirida por el titular y sean objeto de tratamiento para la prevención o para el diagnóstico médico o la gestión de servicios de salud, siempre que dichos tratamientos se realicen por un profesional de la salud sujeto a un deber de secreto. Este derecho a arco, vamos a observar que el titular tendrá derecho en todo momento y por causa legítima a oponerse, repito, oponerse, arco, la O de oponerse al tratamiento de sus datos. De resultar procedente, el responsable no podrá tratar los datos relativos al titular. Aquí vamos a observar que el titular o su representante legal podrán solicitar al responsable en cualquier momento, ya vimos, el acceso, rectificación, cancelación u oposición. Es decir, este derecho a arco respecto de los datos personales que le conciernen. Todo responsable deberá designar a una persona o departamento de datos personales quien dará trámite a las solicitudes de los titulares para el ejercicio de los derechos arco. Asimismo, fomentará la protección de los datos personales al interior de la organización. Ojo,
Y esto también lo quiero dejar súper claro, porque hoy con las nuevas disposiciones legales debe de haber un compliance, un cumplimiento, y ojo, hay un oficial de cumplimiento para los datos personales. Fíjense que no es optativo, es obligatorio. Todas las empresas deben de tener, o personas físicas, un responsable, un oficial de cumplimiento de los datos personales, ¿sí? Entonces, vamos a observar normalmente para las empresas, para las sociedades mercantiles, lo que además tienen que hacer, porque lo determina la ley, el reglamento y los lineamientos, es que deben de celebrar una asamblea, y en esa asamblea de socios deben de designar a esa persona que va a ser el oficial de cumplimiento de los datos personales, ¿sí? O crear ese departamento de datos personales que va a ser el obligado de resguardar, ¿sí? Y de dar cumplimiento a todas las solicitudes de derecho ARCO o el ejercicio de derecho ARCO, y resguardar también la información y los datos personales. Y esto, ojo, para empresas, como les comentaba, se debe de celebrar esta asamblea, se debe designar a la persona o departamento correspondiente, se debe de publicar en el PCM, que es el portal de sociedades, portal de publicaciones de sociedades mercantiles, que al efecto tiene la Secretaría de Economía también, y esto para dar publicidad a este departamento o a este oficial de cumplimiento. Esto es muy, muy importante porque, repito, ya no es optativo, al inicio era optativo, pero hoy es obligatorio. Bueno, derecho ARCO. Vamos a continuar. La solicitud de derecho ARCO de acceso, rectificación, cancelación u oposición deberá de contener y acompañar lo siguiente. Ojo, ¿qué se debe de presentar en la solicitud de derecho ARCO? El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta a su solicitud. Dos, los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular. Tres, la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales. Vamos a observar que en el caso de las solicitudes de rectificación de datos personales, el titular deberá indicar, además de lo señalado anteriormente, las modificaciones a realizarse y aportar también la documentación que sustente su petición. Si yo digo que mi apellido está mal escrito, bueno, deberé de exhibir a lo mejor mi credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral, o mi pasaporte, o mi licencia, o mi cédula profesional. O a lo mejor está mal mi CURP, pues anexo mi CURP, o mi Registro Federal de Contribuyente, anexo la constancia de situación fiscal actualizada, o cualquier documento idóneo que acredite pues esa modificación, y que pues en ese caso que se va a realizar esa rectificación en base a ese documento. El responsable va a comunicar al titular en un plazo máximo de 20 días contados desde la fecha en que se recibió la solicitud ARCO, es decir, de acceso, rectificación, cancelación o oposición, la determinación adoptada, a efecto de que, si resulta procedente, sea efectiva la misma dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta. Es decir, aquí el titular, una vez que presento la solicitud, tiene 20 días para darme respuesta. Y luego ya me da en el día 20 respuesta, bueno, todavía tiene otros 15 días para hacerlo valer en su base de datos, en su organización, ¿vale? Tratándose de solicitudes de acceso de datos personales, procederá la entrega previa, acreditación de la identidad del solicitante o representante legal según corresponde. Es decir, aquí se le va a dar la solicitud de acceso, pues, a aquellas personas que en realidad tengan esa necesidad de tener el acceso, y que sean personas que están en la base de datos pues de esa empresa, porque, o de ese responsable, porque de lo contrario, pues si yo pido y a lo mejor yo ni estoy en su base de datos del responsable, pues ¿qué voy a rectificar, o qué voy a tener acceso, o qué voy a cancelar o oponer? Si yo ni estoy en sus bases de datos. Pero lo normal es que previamente a que me den la solicitud, me buscan en la base de datos, entrego una identificación solo para cotejo, me buscan, sí, usted es cliente, o usted es empleado, o usted es bla, bla, un proveedor, o usted bla, 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 lo que sea. Ok, sí, sí puede tener esto. Ok, excelente. Los plazos antes referidos podrán ser ampliados una sola vez por un periodo igual, siempre y cuando así lo justifica la circunstancia del caso. Es decir, puede haber duplicidad del término, siempre y cuando así
sea justificado y de acuerdo a la circunstancia del caso específico. La obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se ponga a disposición del titular los datos personales o bien mediante la expedición de copias simples, documentos electrónicos o cualquier otro medio que determine el responsable en el aviso de privacidad. Puede ser que yo quiera tener una copia de los datos, sí, solo que, ojo, las copias serán bajo mi costa, no las va a pagar el responsable. El responsable sí me va a dar la información, me puede dar copias, pero a mi costa, ¿vale? En el caso de que el titular solicite el acceso a los datos a una persona que presuma es el responsable y ésta resulte no serlo, bastará con que así se le indique al titular por cualquiera de los medios anteriormente señalados para tener por cumplida la solicitud. Es decir, yo digo, quiero tener acceso a la base de datos, pero pues me ven y dicen, no, tú no eres nada en esta relación y yo soy el responsable y no tengo resguardado nada de tus datos. Bueno, aunque me digan, no, no te puedo dar acceso, no puede, porque pues tú no tienes relación conmigo. El responsable podrá negar el acceso a los datos personales o a realizar la rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los datos en los siguientes supuestos. 1. Cuando el solicitante no sea el titular de los datos personales o el representante legal no esté debidamente acreditado para ello. Puede ser que le otorgaron, hablando de poderes al inicio, ¿se acuerdan? Tiene un poder para pleitos y cobranzas, sí, tiene un poder, pero es para pleitos y cobranzas. Para esto necesitas un poder para actos de administración. Entonces, tú tienes un poder para pleitos y cobranzas, sí, eres representante legal, pero no cuentas con facultades o no tienes esa facultad para hacerlo, ¿vale? O en su caso, eres representante legal, pero no estás debidamente acreditado. Es decir, el poder se lo dieron a, vamos a suponer, como yo, Joaquín, que fuera Joaquín López, ¿no? Pero mi López es con S. Y resulta que en el poder pusieron López con Z. Y mi INE dice López con S. Entonces, sin, no soy la misma persona, no hay idoneidad y no tengo acreditada la persona. Sí hay un poder a nombre de Joaquín López, pero López con Z y yo soy López con S. Entonces no somos la misma persona. 2, cuando en su base de datos no se encuentren los datos personales del solicitante, que es lo que ya habíamos venido manifestando. Resulta que yo quiero tener acceso a esa información, a esa base de datos, pues no, porque pues yo ni siquiera soy en la relación o no tengo injerencia o no estoy en esa base de datos o no tengo ninguna relación con el responsable. 3, cuando se lesionen los derechos de un tercero, sí quiero cancelar o oponerme, pero con ello voy a lesionar los derechos de un tercero. 4, cuando exista un impedimento legal o la resolución de una autoridad competente que restringe el acceso a los datos personales o no permite la rectificación, cancelación o oposición de los mismos. Es decir, por resolución judicial que aquí el órgano jurisdiccional va a determinar, no puede darse esa cancelación, esa oposición o esa rectificación. 5. Cuando la rectificación, cancelación o oposición haya sido previamente realizada. Ya se realizó la cancelación, pues ya, ¿cómo voy a estar en la base de datos si ya pedí que cancelaran y ya se canceló? Entonces, pues no, o ya hubo una oposición y ya no se puede tener acceso. La negativa al derecho ARCO podrá ser parcial, en cuyo caso el responsable efectuará el acceso, rectificación, cancelación o oposición requerida por el titular. En los casos de la diapositiva anterior, el responsable deberá de informar el motivo de su decisión y comunicarla al titular, o en su caso, al representante legal en los plazos establecidos para tal efecto, por el mismo medio por el que se lleva a cabo la solicitud, acompañando en su caso las pruebas resultantes pertinentes. Es decir, resulta que, como lo vimos en la diapositiva anterior, la voy a regresar nada más, cuando se niega este tratamiento o cuando se niega ese acceso, esa rectificación, esa cancelación o esa oposición, como ya vimos, oposición en estos 5 supuestos. Bueno, se dan esos 5 supuestos, como dice aquí en la diapositiva anterior. Bueno, aquí el responsable deberá de informar esa decisión y comunicarla al titular. Ojo, si yo, como titular de los datos personales, envié la solicitud a través de correo electrónico, por ese medio me llegará. Si yo fui a la empresa fulanita del responsable y ese responsable fui y me identifiqué y firmé y estampé mi firma autógrafa y presenté mi solicitud por escrito, pues por escrito me va a llegar y tendré que ir a esa empresa, a esa dirección, a ese domicilio, a recoger mi respuesta, ¿sí? Y el titular, y el responsable deberá de informarme, pues, por qué no me puede dar esa información o por qué me la negó y adjuntar las pruebas correspondientes, ¿sí? La entrega de los datos personales será gratuita, debiendo cubrir el titular únicamente los gastos justificados de envío o con el costo de reproducción en copias u otros formatos. Lo que les decía al inicio. Si resulta que yo a lo mejor mandé por paquetería mi solicitud, sí, ok,
Yo pagué esa paquetería y le llegó a la empresa, pero el responsable es esa empresa, para que me la vuelva a enviar, me va a cobrar esos gastos de envío, ¿sí? Entonces tendré que pagar esos gastos de envío para que me llegue la respuesta o me lleguen los datos solicitados. O en su caso, pedí copias, bueno, sí, pero me las va a cobrar, ¿sí? O un formato, lo que sea, sí, pero estos gastos justifican. El derecho a arco se ejercerá por el titular en forma gratuita, previa acreditación de su identidad ante el responsable. No obstante, si la misma persona reitera su solicitud en un periodo menor a 12 meses, los costos serán mayores a 3 días UMA. Ya vimos cuánto vale la UMA al inicio de esta cápsula de este video, esta unidad de medida y actualización, a menos que exista modificación sustancial en el aviso de privacidad que motivó nuevas consultas. Es decir, si yo hoy pedí una consulta a mis datos personales, es decir, una solicitud de arco de acceso, y a los 3 meses pido otra, pues obviamente, o a los 2 meses, o a los 5 meses, pues, o a los 8 meses, es decir, en un periodo no debe de ser menor de 12 meses, es decir, de un año. Si yo pido antes otra vez otro derecho a arco, pues tiene un costo, ¿sí? Y no debe ser mayor a 3 sumas, es decir, no mayor a 310 pesos aproximadamente, ¿sí? Ya con la suma, más o menos. Bueno, pero si el responsable cambió o actualizó su aviso de privacidad, ahí sí no, aunque haya pasado un mes o 2 meses o 3 meses, 5 meses, no importa, porque como él actualizó su aviso de privacidad, ahí ya no tiene costo la nueva solicitud de derecho a arco. Bueno, el titular podrá presentar una solicitud de protección de datos por la respuesta recibida o falta de respuesta del responsable de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y su reglamento, así como los lineamientos del aviso de privacidad. Bueno, con esto damos por terminado los temas del día de hoy. Recomiendo también ver este video de Joel Alejandro Gómez Treviño, que habla de protección de datos personales. Bibliografía, comparto la bibliografía complementaria que utilizo, también la legislación que ocupo como bibliografía, y también, como siempre, agradecerles que se puedan suscribir a mi canal de YouTube. Si alguien requiere alguna, asesoría particular, con gusto, pónganse en contacto a través de mi correo despacho.jurídico.espinosa-y-asociados@hotmail.com o a través de WhatsApp previo pago de honorarios. Como siempre, agradecerles su confianza. Si les gustó el video, no olviden darle like si les gustó el video. Si les gusta el video, ayúdenme a darle like, ya que muchas personas tienen dudas sobre estos temas y es muy importante que las personas conozcan de estos temas. No dejen pasar estos temas. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima cápsula, en el próximo video. Muchas gracias y bueno, no me resta más que agradecerles. Muchísimas gracias por todo. La verdad es que estos temas sí es muy importante irlos llevando de la mano, porque a veces no son tan digeribles, son un poco áridos estos temas y es muy importante que expertos podamos explicarles a detalle, punto por punto, para que lo puedan entender. Bueno, me despido de ustedes, les mando un fuerte abrazo, bendiciones en sus hogares y nos vemos en la próxima cápsula. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.